De las políticas de la crueldad a las políticas de Eros, por un psicoanálisis no neutral, por Alejandra Lorusso. Hay momentos en los que el clima de época se queda en el cuerpo sin pedirnos permiso, no como una idea, sino como una costura áspera que se pega a la espalda y raspa la piel. Una piedra incómoda bajo el pie que obliga a detener el ritmo de nuestro paso. Este podcast nace allí, en lo áspero y lo incómodo, en la confirmación que las políticas de la crueldad no son un fenómeno externo, lejano, una teoría abstracta, sino una afectación concreta de la vida y el cuerpo. Un freno a lo pequeño o lo grande en nuestra historia. Una afectación en la manera de pensarnos y sentirnos. Una fragmentación, un ataque en nuestras relaciones intersubjetivas. Este clima de época que se queda en el cuerpo nos confronta y desafía a volver a politizar los modos en que hacemos psicoanálisis y volver a pensar la dimensión ética en la práctica clínica. Les doy la bienvenida a este podcast, un espacio para detenernos, una vez más, a pensar el psicoanálisis, a sentir la respiración de nuestro tiempo y a plantear nuevas preguntas, hoy sobre qué lugar queda para el deseo cuando el odio se vuelve parte del paisaje cotidiano. Y si vamos a recorrer las marcas que deja la crueldad en las subjetividades, el modo en que el trauma social marca lo singular y los cuerpos, será fundamentalmente con el propósito de imaginar otras políticas para las subjetividades actuales, imaginar juntos y juntas las políticas de Eros, esas que todavía pueden hacer una recomposición sobre lo roto, armar lazo, metabolizar aquello que irrumpe y abrir un lugar posible para nuestros sueños. Si te interesa habitar un psicoanálisis sensible, humano y vital, una clave de las políticas de Eros, quédate, vamos a ir despacio. Soy Alejandra Lorusso, trabajo como psicoanalista, prestando mi escucha atenta, y aquí me dedico a escribir y decirte estas palabras para que encuentren un lugar cercano en tu oído. Lo que vamos a escuchar a continuación son algunas de las ideas inspiradas y que he desarrollado en la ponencia que presenté en el panel Efectos de la política de la crueldad en la subjetividad, realizado el 7 de noviembre de 2025 en el marco de las jornadas Ameguino, Clínica, Política y Derechos Humanos del Centro de Salud Mental número 3, Dr. Arturo Ameguino, en el Salón Brown, en la ciudad de Buenos Aires. Participaron del panel Ana Beresín, Alejandro Weiner y quien les habla, Alejandra Lorusso. La coordinación estuvo a cargo de Belén Casas. A partir de esa ponencia, incorporo para este podcast la ampliación de varias de las ideas que allí presenté y que se encuentran en estrecha resonancia con reflexiones que desarrollamos en el libro Políticas de Eros, Sexualidades y Géneros en la Escena Analítica, en coautoría con Graciela Reid, de Editorial Letra Viva, editado en 2025. De las políticas de la crueldad a las políticas de Eros, por un psicoanálisis no neutral. Primera parte, presentación. La formación como analistas es una búsqueda sobre las políticas de la crueldad. La crueldad no es nueva, su operatoria en la actualidad. El retorno de la injuria.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Quiero comenzar contándoles que me veo un poco sorprendida por la intensidad de la emoción de estar hoy acá, un espacio que para mí tiene una significación especial. Después de recibirme como psicóloga en la Universidad de Buenos Aires, inicié mi formación como psicoanalista. Ya tenía esa afinidad como estudiante de la carrera. Y luego me fui formando por dos vías. Una como residente de psicología en el sistema público de salud, en el cual me quedé trabajando por varios años, y la otra en la formación teórica, que inicié acá en el posgrado de psicoanálisis del Centro Ameguino. En ese momento estaba Héctor Braun, que fue un referente y que es el nombre que le han dado a esta sala donde hoy estamos haciendo esta actividad. Noté que han puesto una placa en reconocimiento a su trabajo y enseñanzas. Los lugares se transforman, las historias singulares van dejando su marca, y eso me hace pensar muchas cosas. En ese momento, muchas colegas que veníamos de la universidad pública, nos formábamos haciendo las residencias de psicología en distintos hospitales públicos de la ciudad y el conurbano de Buenos Aires, y la formación teórica aquí en este centro. Lo público desde el inicio me dio mucho. Me dio la oportunidad y el acceso a la educación y la formación profesional de grado y posgrado, y a la experiencia de trabajo que hasta hoy marca el pulso de mi recorrido. Por eso creo que volver hoy al Ameguino me ha sorprendido con esta emoción. Me dedico a formar psicoanalistas. No puedo iniciar de otra forma esta presentación que no sea hablando de la formación. Y quiero contarles esta pequeña historia. La formación de psicoanalistas que predominaba en la época que inicié en esta práctica, estoy hablando de los 90 y fines de los años 90, desde el psicoanálisis que predominaba, porque tenemos que hablar de los psicoanálisis en plural, porque aquel no era el único ni lo es hoy. El psicoanálisis hegemónico, que se enseñaba desde las instituciones de mayor prestigio y las más reconocidas en Buenos Aires, aquel era un psicoanálisis muy erudito, de gran complejidad, que privilegiaba la lectura estructural, que conducía a no quedarnos en lecturas imaginarias, familiaristas y planas. Agradezco esa línea de pensamiento. Como las cosas en general no son simples, a la vez era un psicoanálisis con poca articulación de la dimensión sociohistórica. Y si había una referencia ahí, era secundaria, paralela, y por lo tanto tenía una deriva individualista, muy propia de la época. Se presentaba como un psicoanálisis en apariencia bastante despolitizado. En apariencia, ¿verdad? Allí fue una búsqueda propia para mi formación, y creo que también lo es hoy para las nuevas generaciones de analistas. Sin duda, la formación es antes que nada una búsqueda de fragmentos de una verdad elusiva, de poder entrar en conexión, de relacionarse con distintas miradas y experiencias, con otras líneas, para mí, de un psicoanálisis comprometido con lo social, con los derechos humanos, del psicoanálisis ampliado, que tiene una extensa y valiosa historia en nuestro país, y un psicoanálisis en profundo y genuino diálogo con los desarrollos de los estudios de género, que también en nuestro país tiene una vasta producción. Tal es así que hablamos de Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, del cual me siento parte.
Digo, la formación es una búsqueda para apropiarnos o generar las herramientas que permitan ir más allá y abordar aquello que da nombre hoy a esta ponencia y que aparecía ya como crueldad en aquel momento de mi formación y que después irrumpió en nuestras vidas de formas extremas en el estallido del 2001. Me parece importante abrir esta conversación situando esta historia, no para hacer algo autorreferencial, sino para contarles una parte de la trama de lo que hoy llamamos política de la crueldad, que no es nueva. Podemos reconocer su incidencia en distintos momentos de la historia, y me interesa detenerme en situar cómo adquiere distintos ropajes, distintas manifestaciones, cómo son sus máscaras y sus intensidades a través del tiempo. Crueldad siempre hubo, y es una pena tener que reconocerlo, pero hay que situarlo para no caer en la fantasía de que todo pasado fue mejor. Y en tanto hubo momentos difíciles, poder detenernos a ver cuáles fueron las formas de lucha, de abordaje y qué resultados tuvieron, qué cosas pudimos hacer y qué cosas podemos hacer hoy distintas. Y también en términos de nuestra formación como analistas, del armado de nuestro universo simbólico, ¿cuáles son los enfoques que predominan? ¿Cómo son las relaciones de poder al interior mismo del discurso del psicoanálisis? ¿Cuáles son los compromisos políticos, y diré también comerciales, de las instituciones que habitamos? ¿Y qué preguntas en esos espacios se pueden abrir y cuáles no? Por las condiciones epistemológicas de sus formas de producción de conocimiento, pero fundamentalmente por sus determinaciones políticas. Insisto en este punto, ¿de qué se habla en psicoanálisis y de qué no, aún en los espacios de mayor apertura? Entonces, quiero situar sobre el tema que es de mi especialidad, sobre los géneros y las sexualidades, las disidencias sexuales e identitarias, varias cuestiones de lo actual. ¿Qué vemos? Vemos un retorno y recrudecimiento de las políticas de la crueldad en relación a las cuestiones de género y por lo tanto una acentuación del malestar subjetivo y una multiplicación de los modos de expresión de ese malestar en sus formas extremas que atacan la integridad psíquica y física. El efecto es un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, en especial para los grupos que han sido históricamente desfavorecidos y vulnerados. En este sentido, no hablamos de grupos que son vulnerables, sino de vulnerados, efectos directos de esas políticas. No hace falta más que mirar las estadísticas, el aumento de los indicadores de padecimiento psíquico y el impacto que esto tiene en juventudes y adolescencias, y lo preocupante que ello es. Por ejemplo, en términos de los suicidios, las autolesiones, los consumos problemáticos, las violencias de género y los abusos sexuales. ¿Cómo opera la política de la crueldad en la cuestión de género, pero podríamos extenderla mucho más allá? Opera de dos formas. Una, mediante la violencia explícita, por una objetivación y desconfirmación del otro en sus condiciones de vida, en su humanidad, en la destrucción directa de cuerpos y vida. Y esto es lo que Bembe formuló como necropolítica y lo que Butler dice de otra manera, como cuerpos que valen y cuerpos que no,
cuerpos que merecen ser llorados y cuerpos y vidas que no valen, que se expresa en el abandono del semejante, el vaciamiento, la destrucción de las instituciones y la desidia. La crueldad opera como una violencia que es espectacularizada y un alarde de la violencia, que se expresa desde los discursos de odio totalmente desbocados hasta acontecimientos tan siniestros como los 3 narcofemicidios de las jóvenes del conurbano bonaerense que ocurrieron en el pasado septiembre de este año. La otra forma de operatoria de la política de la crueldad es a través de la producción simbólica del desprecio y la deslegitimación de las luchas por la igualdad y los derechos, de las instituciones que trabajan en género, de la academia, de las ciencias y la universidad, del movimiento feminista, entre otras cosas, que obliga a iniciar las luchas siempre desde cero y desconociendo la historia. Es una estrategia simultánea de desestructuración, sistemática, perseverante y desde múltiples focos en nuestra sociedad de los sentidos que sostenían algunas tramas de reconocimiento humano y recíproco. Esta política de la crueldad, de deslegitimación de luchas y derechos, es una respuesta, una puja contra los procesos que en una larga historia han ido permitiendo una deslegitimación del uso de la violencia, en lo singular y lo colectivo, del ejercicio de las violencias de género y por condición sexual. Hemos trabajado mucho en distintos ejes para que eso sea posible, entre ellos el trabajo con masculinidades y los movimientos hacia la deconstrucción patriarcal en lo social. Nuestra consigna, el vector de nuestro trabajo como analistas, ha ido en la línea de deslegitimar cosas que fueron naturales por mucho tiempo. Es decir, hay cosas que antes se hacían y que no se pueden hacer más. En términos de violencia de género, en lo intersubjetivo entre varones y mujeres, en dichos y propuestas de los medios de comunicación, e incluyo aquí también en lo que ocurre en ese espacio tan particular que es el dispositivo del psicoanálisis. Recomiendo, para un mayor detalle de los procesos de deslegitimación de las violencias, el artículo que publiqué con este nombre en la revista Simploqué, disponible online. Pero vamos ahora a la actualidad, a ese proceso de deslegitimar las violencias. Se ha respondido desde la política de la crueldad con una estrategia injuriante y desde legitimar las luchas. La injuria sobre las mujeres, los temas de género y el feminismo no es nueva. Habíamos llegado a un punto en que creíamos que el término feminismo ya no era una injuria, sino algo valioso. Pero hay un retorno de la injuria, del desprecio y la acusación. Sostienen, por ejemplo, que nuestras luchas no son tan importantes, ni tienen prioridad. Entonces dicen, ¿cómo vamos a reclamar cosas en lo relativo al género en plena crisis social cuando hay que ajustarse para construir un futuro? Y esto replica como una instantánea lo de otros momentos. ¿Cómo íbamos a pedir recursos para combatir la violencia de género en pleno estallido del 2001? ¿Cómo íbamos a plantear el tema aborto justo en la pandemia? ¿Cómo justo ahí vamos a poner en agenda luchas que son solo sectoriales como las de la comunidad LGBTIQ+? Ahora importan otras cosas, hay otras prioridades. Nunca es nuestro momento. Nunca es nuestro momento.
También se dice que las demandas de género están equivocadas o que esconden otros intereses o que son radicales, exageradas y que los medios utilizados son extremos, que hay que moderarse porque así no va, porque genera lo contrario, el rechazo. Hay una acusación sobre las formas para desoír las demandas. Claramente nada nuevo bajo el sol. Claro, las formas importan y nos damos ese debate, no para ser moderadas, sino para hacer efectivas nuestras luchas y las posibilidades de transformación. Y entonces, luego está la acusación de corrupción hacia la totalidad de lo público, hacia la universidad pública, las instituciones de ciencia, el hospital e incluso las y los jóvenes profesionales, por ejemplo, a quienes se preparan con enorme esfuerzo y se presentan a rendir el examen de residencias en salud. Ellos, ellas también son mentirosos, se copian y además son migrantes. Todo eso también pasó este año. Y esa acusación hacia las juventudes no me sorprende, aunque sí no cesa de indignarnos, porque el objetivo es la destrucción. Desde esa estrategia se intenta volver a invisibilizar las asimetrías históricas, relativizar los procesos de opresión y reinstalar las sospechas sobre las víctimas y sobre quienes luchamos. Entonces tiene un efecto de revictimización, con los costos subjetivos que ello implica. Primero, el sentimiento de perplejidad, luego el enojo, la indignación y al fin el desaliento y la desilusión. Por eso digo que las políticas de la crueldad producen una afectación en la manera de pensarnos y sentirnos. La sospecha sobre las víctimas es un aspecto muy injuriante que históricamente hemos denunciado y que en los espacios de análisis hemos trabajado sobre sus efectos subjetivos. En el marco del psicoanálisis hay que estar advertidas, porque desde algunas lecturas también se tiende a la revictimización. Por ejemplo, explicando la violencia de género desde una lógica psicologista, exclusiva desde la singularidad o por la responsabilidad subjetiva.